Empecemos con la Ley de Educación Superior. Esa foto, bueno, esto por supuesto está en el aula virtual, ¿sí? De hecho, ahí veía gente que ya lo tiene impreso. Esta es una bella foto del Ministerio de Educación de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, un edificio hermoso. Pero bueno, ayer veíamos que la primera ley que de alguna manera reguló la educación superior en nuestro país fue la ley Avellaneda, número 1597, sancionada en el año 1885. Muy bien, tienes que tener el cuaderno abierto, boludo, ¿okay? Así cualquiera. Entonces, peor que aquello, porque quería hacer parcial a libro abierto. Va. La primera ley fue efectivamente la ley Avellaneda. Esta ley tuvo distintas modificaciones, tuvo intentos de ser cambiada, pero finalmente fue recién en el año 1995, bajo el gobierno de Menem, recuerden que era un gobierno de tinte neoliberalista, donde el Senado y la Cámara de Diputados finalmente aprueba la Ley de Educación Superior. Esta ley, como les dije, del año 95, que tuvo muchas críticas, ahora vamos a ir viendo algunas de esas críticas, tenemos que entender dos aspectos principales. El primero, que es una ley integral acerca de la educación superior, porque no solo tiene en cuenta, regula las universidades públicas, sino también las privadas. Recuerden que una característica del gobierno de Menem, que si bien existían anteriormente las universidades privadas, pero bajo el gobierno de Menem hubo una proliferación de universidades privadas. El otro aspecto es lo que dice abajo, que si bien existieron un montón de proyectos para derogar la ley por justamente las críticas que tuvo, ningún gobierno, ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni lo que se les ocurra, la derogó y sigue vigente, ¿sí? Esa ley, imagínense, 95, ¿cuántos años son? 30, no sé qué cosa, y sigue vigente. Es cierto, ha sufrido algunos cambios, pero hoy es la ley que regula la educación superior en nuestro país. ¿Qué regula? Bueno, ustedes recordarán ayer que decíamos que la universidad era considerada la institución ideal para transmitir los valores rectores y morales, para mantener una sociedad organizada, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Lo dijimos ayer. Bueno, entonces, obviamente que el espíritu de la ley va en ese sentido, garantizar la educación superior como un derecho humano, con una clara inclusión, la excelencia académica, la libertad académica, etcétera, etcétera. Está muy bueno el espíritu, nadie puede estar en contra de lo que dice allí. Está claro. El tema es que, claro, cuando vos vas a ver artículo por artículo, allí sí empiezan a surgir algunas cuestiones. Algunos puntos importantes, por supuesto que no vamos a analizar artículo por artículo, ni tampoco se les va a preguntar. En el artículo 2 de la ley dice tal cosa. Pero sí, la responsabilidad del Estado para garantizar la educación superior. ¿Qué significa eso? Que el Estado es el garante presupuestario para sostener la educación pública, cuestión que ya venía, ¿se acuerdan?, de la primera Constitución y la Ley Avellaneda. Bueno, ahí se prohíbe expresamente lo que es la mercantilización de la educación, o sea, vender la educación, cobrar por la educación, pero ahí empezamos con las críticas. Una de las principales críticas que ha recibido justamente en el marco de este gobierno neoliberal es que se intentaba de alguna manera privatizar a la educación pública. No se hizo, lo concreto es que no se hizo. Pero sí ustedes recordarán que yo les decía ayer que, por ejemplo, teníamos que pagar un mínimo arancel para poder cursar. Está bien, era mínimo, pero era quizás más lo simbólico que otra cosa. También es cierto que en la elaboración de la ley participaron, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con un claro interés que iba en este sentido. Finalmente no ocurrió. Probablemente había una intención, quizás las protestas que hubo antes, durante y después lo frenaron.
Sí es cierto que, por ejemplo, existe lo que se llama el incentivo docente. Es algo muy simple esto, chicos. Si vos querés tener un incentivo, plata, mísera la suma. Si vos querés tener un incentivo, tenés que producir. ¿Producir qué? Conocimiento. Tenés que publicar artículos de investigación y mientras más publiques, mientras más cursos hagas, mientras más actividades de extensión hagas, más tenés incentivo. Entonces hay una cierta mercantilización, ¿se entiende? Porque te exijo más producción y te pago en función de esa producción. Yo lo que quiero que entiendan que para este momento el sueldo de un docente eran 80 pesos. Y 80 pesos, está bien, eran $80, pero no te alcanzaba ni siquiera para pagarte el colectivo. Entonces, claramente, muchos docentes necesitaban de esto. Necesitan de esto, porque el incentivo docente sigue vigente en la actualidad. Y realmente es una burla lo que se cobra. Yo lo hago más porque me gusta que otra cosa. De hecho, ni lleno los papeles, me olvido siempre. Pero hace poco me depositaron, creo que 300 pesos, una cosa así, imagínense, ni siquiera para un alfajor te alcanza. Pero bueno, esto, por eso digo, se criticó mucho, pero sigue vigente. Hoy hay todo un programa de incentivo docente que mientras más producís, más incentivo tenés. De hecho, podés llegar a categoría 1. Existen 5 categorías, yo estoy en la 3. Todavía ni entiendo por qué, pero bueno, en fin. Este es uno de los principales puntos que se critica. La autonomía, lo vamos a ver ahora a continuación, hace referencia al pleno gobierno de la universidad. La universidad se autogobierna con el cogobierno, gobierno de muchos. Y esa autonomía, recuerden ustedes, es fundamentalmente en relación al Estado, más que al Estado, el poder al gobierno de turno, porque hoy está este, mañana está el otro. Entonces la ley trata de garantizar esa autonomía. Pero además recuerden, uno de los preceptos de la reforma del 18, se luchaba para ser autónomo ¿de quién? Además del Estado. De la Iglesia. Bueno, hoy en día no ocurre eso. La Iglesia, o se supone, no debería tener una influencia sobre la universidad. La ley trata de garantizar eso. Sin embargo, en el marco de esta ley existe un artículo, que es el artículo 43, en la cual están incluidas todas las carreras de interés público. Imagínense si psicología no sería de interés público, obviamente. Y eso implica que al estar incluidos en ese artículo, una comisión de evaluación universitaria, que es la famosa CONEAU, viene y nos evalúa. ¿Qué evalúa? Bueno, evalúa... te lograste sentar. Viste, te dije. Bien. ¿Y el pelado que tenías al lado? ¿Es tu marido? Bueno, lo hubieras traído, pobre pelado. Va. ¿En qué estaba? En el pelado. Que evalúa. La carrera de ateo, el profesorado no son títulos que son o deben ser acreditables, pero la licenciatura en psicología sí es una carrera de interés público. En el 2013, luego en el 2017, vino la CONEAU y evaluó nuestra carrera. ¿Qué evalúa? Bueno, por ley está establecido que la carrera tiene que tener una carga horaria determinada, unos contenidos que se deben dictar y otra serie de cuestiones. Vienen los pares evaluadores y evalúan eso. Si está bien y se acredita y estamos todos contentos. Si no está bien, no se acredita. Ustedes me dirán, ¿pero qué consecuencias tiene eso? Tiene muchas consecuencias. La primera es que el Ministerio de Educación, quien emite los títulos, no te manda los títulos. Listo. Entonces, por más que se reciban, no van a tener el título. Tranquilos, nuestra carrera sí está acreditada. Pero además, si ponerle que te querés ir al país, no lo vas a poder validar porque no está acreditado. Bueno, esa cosa de que te vienen a evaluar fue tomado como una vulnerabilidad hacia la autonomía. ¿Por qué? Y bueno, si somos autónomos, nosotros mismos somos capaces de evaluarnos. ¿Por qué tienen que venir una comisión formada por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y otros pares
a evaluarnos. ¿Se entiende? Además, esa ley de educación superior también vulnera la autonomía, quienes la critican, en el sentido de decir que te establece los porcentajes de representatividad en los órganos de gobierno. Ya lo vemos, espérenme un ratito. Un bien público, un derecho humano y social. Ustedes saben que la ley de educación, cuando originalmente se sancionó, permitía que facultades masivas como esta pudieran poner cupo. Y había cupo, no en psicología, acá no hubo nunca, pero sí en facultades como medicina. Creo que en el 2017-2018, por ahí, se modificó ese artículo y hoy en día ninguna universidad pública puede poner cupo. Hay un ingreso irrestricto. Eso, como decíamos ayer, nos enfrenta a otro problema. Está muy bien el ingreso irrestricto, nadie podría estar en desacuerdo con ello, ni que sectores que de alguna manera no pueden llegar sí tengan acceso a la educación superior como derecho humano. ¿Quién podría estar en contra de ello? Lo que pasa es que nos abre el problema de la masividad. Lo están viviendo, chicos. Hay gente afuera, que por suerte no hay tanto, pero a la mañana se queda un montón de gente afuera. Entonces es como que hay una contradicción, porque el Estado, a través de la sanción de la ley, te dice no pongas cupo, hace un ingreso irrestricto. Pero por otro lado, ustedes saben que dependemos del Estado, entonces no tenemos los medios suficientes para afrontar la masa de gente que viene. Lo estamos viviendo. Entonces, esas son las críticas que surgen. Te exijo algo y arréglatelas, básicamente. ¿Se entiende? Va. Si quieren opinar y decir algo, hablan, ¿no? Temas que aún siguen en debate acerca de la ley de educación superior y que vamos a seguir viendo. La gratuidad. Es cierto, ustedes no pagan para cursar, pero no les es gratis. Obvio que la universidad no se va a hacer cargo del departamento que alquilás o la pensión, pero para llegar acá tenés que gastar, los apuntes tienen su costo, no es gratis. Pero olvidémonos de las carreras de grado, vamos al posgrado. Si ustedes quieren hacer un posgrado, minga que es gratuito, tienen que pagar y sus muy buenos pesos. Por lo tanto, bueno, la gratuidad no está. No se está garantizando una gratuidad total, a menos en la formación integral de una carrera. Por supuesto, autonomía, que ya les dije, hace referencia al pleno gobierno, y la autarquía. La autarquía es la independencia en lo económico. Es cierto, esta universidad, como todas las universidades públicas, deciden cuánto dinero le va a cada facultad. Lo que no deciden es el monto que le manda el Estado. Somos dependientes del Estado. Entonces, ¿hay realmente una autonomía en lo autártico, en lo presupuestario? Bueno, cada uno de ustedes tendrá una opinión. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, en tanto el funcionamiento de la universidad depende de los fondos estatales. El cogobierno, ahora lo vamos a ver. Bueno, la CONEAU, cada vez que viene la CONEAU se arma un despelote, ¿sí? Porque es un órgano externo y quienes sostienen que vulnera la autonomía te dicen nos evaluemos nosotros mismos, no hace falta que venga la CONEAU, pero está. Bueno, por supuesto, lo presupuestario, el incentivo docente, lo que tiene que ver con lo salarial, que eso es, bueno, igual ustedes chicos son realmente casi que privilegiados a pesar de estas condiciones. Yo les contaba esta mañana a los chicos que cuando yo cursaba fue justo el paso de escuela a facultad, no había aulas, entonces cursábamos en carpas, el piso era el césped, en el campo cursábamos ahí, y nos cantábamos de frío porque era pleno invierno, y a eso súmenle los paros docentes. Era una cosa que teníamos, no sé si teníamos 2 meses o 3 meses de clase en todo el año. Era jodida la cosa en esa época, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera, por suerte ha mejorado mucho. Y por supuesto toda la creación de nuevas universidades y su articulación. Hoy en día el profesional que forma una privada también va a la misma sociedad que forma una pública.
Sin embargo, no existe articulación. Parece como que fueran profesionales distintos. Eso realmente está fallando y es algo que, bueno, creo yo, debería mejorarse. La cuestión es que si para hablar de cómo se vulnera la autonomía y la autarquía tenemos que hablar de los estatutos de la UNC. Los estatutos son únicos y rigen para todas las facultades y dependencias de la universidad. Partamos que la principal función de la universidad son esas tres: investigación, docencia y extensión. Genero conocimiento, investigo, transmito conocimiento, docencia y extiendo el conocimiento. Voy y le doy solución a los problemas que tiene la sociedad. Eso es la extensión. ¿Se entiende? ¿Se les ocurre algún ejemplo de extensión? ¿Cómo? No te escucho. No, pero un ejemplo concreto. ¿Cómo sería una extensión, una actividad extensionista? No cualquier cosa, pero falta. A ver, yo diría ponerle un canal de YouTube que dependa de la facultad, que ayude a la gente a tomar conciencia acerca de X problema que anda en la sociedad. Ponele, no sé, se me ocurre, ponele, pero de hecho hay uno en la facultad, la prevención de drogadicción. Eso es extensión. Proporcionarle un conocimiento que le es útil a la sociedad para brindarle una solución. Durante la pandemia, en la facultad se creó un servicio de extensión que atendía gratuitamente a personas que tenían COVID o habían perdido un familiar por COVID. Eso es algo extensionista, porque llevas un conocimiento que tenés vos como universidad, lo llevas a la gente. Y así debe ser, chicos, porque estamos insertos en una sociedad y, como bien dijo esta mañana el rector y la vicerrectora, nos debemos a la sociedad, porque estamos aquí gracias a la sociedad. ¿Se entiende? ¿Alguien levantó la mano? Sí, dale. Las campañas de prevención, sí, claro. Sí, claro, esas son actividades extensionistas. El conocimiento no tiene que quedar encarcelado acá adentro, tenés que llevarlo a solucionar los problemas de la gente. Bueno, ojo, no cualquier manifestación, no sé, qué sé yo. Yo veo una manifestación que reclama por más planes sociales, ponele, no tiene nada que ver con la facultad, ¿no? No es una actividad extensionista. La actividad extensionista es algo que surge de la facultad, de la universidad y que resuelve un problema a la gente. ¿Se entiende, no? No te noto convencido. ¿Entendés? Vos. Sí. Bueno. No, porque me miras con una cara como diciendo, ¿qué demonio estoy diciendo yo? Bueno. Entonces, los estatutos, no les vamos a preguntar qué dice el artículo 4 del estatuto ni el capítulo 5 del mismo. Pero estaría bueno que en algún momento, si se sientan en el baño, hacer lo que tienen que hacer, en vez de boludear en el Instagram, miren los estatutos. Yo sé que no es lo mismo, pero estaría bueno que en algún momento de su vida los lean. Los estatutos, chicos, son todas las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de esta universidad, tanto para ustedes como para nosotros y los distintos claustros. ¿Cuántos claustros hay en la universidad? 4. Ustedes, claustro estudiantil, nosotros, claustro docente, el claustro de egresados o graduados, que son quienes ya recibieron su título, y de no docentes. No docentes son quienes llevan a cabo tareas administrativas, quien puso el micrófono, quien los atendió en despacho de alumnos, quien los inscribió, quien está... Bueno,
Esos son los no docentes. Allí, en los estatutos, se rigen los derechos y obligaciones de cada uno de estos actores de la universidad. No solamente eso, también hay conceptos fundamentales como la autonomía, que ya lo vimos, el pleno gobierno de los estudios y el pleno gobierno de la institución, donde aparece el término de cogobierno, que ahora lo vemos, y el de autarquía. La autarquía es la autonomía en lo administrativo, en lo económico. La autonomía en el gobierno, la autarquía en lo económico. Y si bien 1 millón de pesos del Estado, es la propia Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Consejo Superior, quien va a decidir cuánto le va a cada facultad. Administra su propio patrimonio, pero finalmente dependemos del número mágico que manda el Estado. Por eso volvemos a decir, entonces la autonomía, la autarquía, ¿es vulnerada o no? ¿Me entienden? Si dependemos finalmente del Estado, por más que decidamos, pero dependemos finalmente del Estado. Bueno, yo no quiero para que nos pongamos a pelear, solamente voy tratando de darles herramientas para que ustedes vayan desarrollando ese pensamiento crítico y su propia opinión. La realidad es esa. El Estado manda una X cantidad de plata y aquí, en el Consejo Superior, nos matamos para repartirlo. Dentro de la autonomía surge el cogobierno. Cogobierno es gobierno de muchos. Recuerdan que una de las luchas que se dio en la reforma, ¿cuál fue? Que la universidad estaba gobernada por unas pocas personas. Justamente los estudiantes que luchaban en ese momento luchaban por una mayor participación estudiantil en el gobierno de la universidad. Efectivamente, de acuerdo a estos conceptos, vamos a distinguir dos tipos de órganos. Órganos generales y especiales. Los generales tienen jurisdicción, o sea, tratan temas de toda la universidad, por eso son generales. Y los especiales de cada facultad. Por lo tanto, ¿cuántos órganos especiales va a haber en esta UNC? ¿Cómo? 2, 3. ¿Cuántas facultades hay? 15 hay. Te faltan 2. Hay 15 órganos especiales porque hay 15 facultades. Hoy, quizás mañana, haya 16. Bueno, no mañana, pero en un tiempo. Capaz que a vos te faltan sociales y comunicación. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, y a su vez vamos a dividir en órganos colegiados y unipersonales. Obviamente, unipersonal es una sola persona. Lo vimos recién con la señora vicerrectora. Ella es una sola persona. Pero los órganos colegiados son muchas personas, más de uno. ¿Sí? Lo importante es que ustedes deben entender que los órganos de máxima autoridad, o en todo caso los órganos de máxima capacidad de tomar decisiones, no son los órganos unipersonales. No es ni el rector ni el decano, sino que justamente son los órganos colegiados. Quien tiene mayor poder de decisión en la universidad es la asamblea universitaria. Vieron que, creo que ayer, antes de ayer, el gobernador de Córdoba dio su discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Cámara del unicameral acá en Córdoba. Digo unicameral porque es una sola. Seguramente el 1 de marzo o en unos días el presidente de la Nación dé el discurso también inaugural en el Congreso de la Nación, donde va a estar la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes van a estar allí? Todos los diputados y todos los senadores. La Asamblea Universitaria es lo mismo, chicos. Se unen todos los representantes que fueron elegidos por voto secreto, que van a ser básicamente todos los consejos directivos. O sea, cada facultad tiene un consejo directivo. Ese consejo directivo vamos a ver que son 18 personas elegidos por voto secreto, ¿sí? Y por cada uno de ustedes. De hecho, ustedes van a tener que votar. Y a su vez, el consejo directivo está presidido por el decano. Por lo tanto, son 19 personas. Multipliquen 19
por 15, y eso les va a dar el número de lo que es la asamblea universitaria. O sea que son mucha gente. A su vez también tienen que sumarle representantes del Colegio de Montserrat y el Manuel Belgrano. Es en ese marco que allí ese es el órgano de mayor decisión, de toma de decisiones en la universidad. La asamblea universitaria no se junta regularmente porque trata temas muy importantes y muy particulares. De hecho, quiero que los veamos. Por lo tanto, la asamblea universitaria se junta cuando hay un tema que realmente así lo requiere. Bueno, eso es lo que yo les dije. Miren, ahí están las atribuciones. Fíjense que son temas realmente importantes. Miren el primero, dictar y modificar los estatutos. Los estatutos uno solo y rige para todas las facultades. Por lo tanto, la única o el único órgano de gobierno que puede modificar los estatutos es la asamblea. Pero los estatutos no se están modificando todos los días, obviamente. Bueno, si hay alguna modificación, se junta la asamblea. De hecho, la última vez que se juntó la asamblea, estamos hablando de 4 o 5 años atrás, o quizás más. Sí, más. Otra atribución es tomar el gobierno a cargo por alguna razón de la universidad hasta llamar a elecciones, separar al rector, echar al rector por alguna situación excepcional y una atribución marcada en rojo que ya no va más. Hasta hace poco tiempo el rector y vicerrector era elegido por la asamblea universitaria. O sea, eran esas 200 y pico personas las que votaban a distintos candidatos. Hoy, la señora vicerrectora que estuvo recién, ella fue elegida de manera directa, donde cada uno de ustedes y nosotros pudimos votar al candidato que nos gustaba, ¿sí? No solamente 200 personas, ahora fue toda la universidad la que eligió. Por lo tanto, hoy no es más una atribución de la asamblea universitaria elegir al rector y vicerrector, sino que eso se elige de manera directa, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a tener que votar este año. ¿Qué van a votar? Van a votar sus representantes estudiantiles para el consejo directivo, esto es el de la facultad, para el consejo superior, que es el que regula a nivel universidad, y van a votar centro estudiante. Ustedes tienen que votar todos los años. Nosotros docentes cada 2 años. ¿Sí? Esta mañana me preguntaban si era obligatorio, yo les decía que sí, en 2 sentidos. Primero, para mí el más importante, porque es obligatorio moral y cívicamente, ¿no? De compromiso, como decía recién Marquicio. Hay que comprometerse, si no después no nos quejemos que las cosas no cambien. Pero también es obligatorio porque si no te hacen una sanción de no poder rendir o no sé qué cosa. O sea que, bueno, es obligatorio votar. ¿Cuándo se vota? Probablemente sea en mayo. O sea que, bueno, igual ahora, consejito, preocúpense por ingresar, después verán a quién votan. Otro órgano general con jurisdicción para toda la universidad es el Consejo Superior. El Consejo Superior está compuesto por todos los decanos, por ende yo estoy ahí. Está compuesto por un representante docente por cada facultad, o sea, son 15 decanos, 15 docentes, son 9 estudiantes, que ustedes también van a tener que votarlos, 2 graduados, 2 no docentes, y hay representantes de uno del Montserrat y otro del Belgrano. ¿Sí? Ahí abajo, que no se ve un pedo, son las distintas atribuciones, las más importantes. Miren, la atribución más importante que tiene el superior es la sanción del presupuesto, la plata. No le vamos a preguntar ninguna de las atribuciones que está ahí, tranquilos, ¿sí? Quédense tranquilos, igual después lo pueden ver y leer desde el aula virtual. El otro órgano general, pero no colegiado como este, porque son muchas personas, es el rector. Bueno, esa es una foto del actual rector, John Boreto. No puse la foto de Marquicio porque lo íbamos a ver ahora acá.
También tiene distintas atribuciones, pero vuelvo a decir, aquellas decisiones que realmente son importantes no las decide el rector, sino que las va a decidir el Consejo Superior. Si pasamos a los órganos especiales, dijimos que el Consejo Directivo es el órgano que tiene cada facultad, por lo tanto hay 15 consejos directivos. El Consejo Directivo son 18 personas, representantes votados por los distintos claustros, 9 docentes, fíjense que los docentes tenemos la mitad, ¿sí? 6 estudiantes, de los cuales ustedes van a elegir este año, un no docente y 2 graduados. Quien preside el consejo directivo es el decano. El decano no vota, en caso de empate vota. Por suerte nunca hubo un empate, así que nunca tuve que desempatar porque se armaría despelote, pero bueno, eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ley de educación superior de alguna manera vulneraba la autonomía? Ahí voy, déjame decir esto y voy. La ley de educación superior es la que dice que tienen que ser 9 docentes, 6 estudiantes y el número restante. Si ustedes se dan cuenta, los docentes somos la mitad. Por lo tanto, muchos temas, a veces un tanto escabrosos, planteados por la bancada estudiantil, muchas veces no salen, porque no tienen el número, porque se vota. ¿Me entienden? Bueno, eso es un aspecto que no es un capricho, lo regula la Ley de Educación Superior. Sí. No, tiene que ser distinto. Sí. Y ustedes mismos pueden ser candidatos a consejeros. No ahora, tranquilo. Vuelvo a decir, preocúpense por ingresar, después se preocupan a ver cómo son consejeros. De hecho, tienen que tener el tercio de la carrera aprobado, o sea que, bueno, falta un poquito. Pero ustedes mismos pueden ser consejeros y es una muy linda manera de, bueno, participar activamente en la democracia universitaria. El último órgano de gobierno, ahí está el Consejo Directivo, bueno, tiene distintas atribuciones, ya les dije que no lo evaluamos. El último órgano de gobierno es quien ustedes ven allí, que estoy con la luna, que es la mascota mía, el decano, ¿sí? Como yo ya les dije, bueno, en el 2021, ya hace un año y unos meses, hubo elecciones para decanos. Bueno, el grupo político en el que estoy me animó a presentarme y aún no lo puedo creer, pero gané, y acá estoy. A ustedes les va a tocar elegir de nuevo decanos en el año que viene, el 24. Así que me van a tener que aguantar por un tiempito más. También se elige de manera directa, con voto secreto, y cada uno de ustedes vota. Antes el decano lo elegían los 18 consejeros. Y la verdad que, en mi opinión, por supuesto, no está bueno. No está bueno porque la idea es que participen la mayor cantidad posible de gente. Es cierto que hay que hacer una salvedad, y esto está dado también por la Ley de Educación Superior. Para la elección de decano o rector, el voto de los docentes es el 50%. El voto de los estudiantes, el 30 y pico %. El voto de los no docentes es apenas el 5 o el 7%. Hay una disparidad absoluta. Por eso, quienes critican este aspecto de la ponderación dicen, ¿y por qué no una persona un voto? Como votamos intendente, gobernador, etcétera, etcétera. Bueno, yo acá lo digo porque ustedes todavía no están metidos en el tema. Lo hubiera dicho en otro lugar, ¡boom!, hace el quilombo que se arma, quilombo de debate, ¿no? Pero bueno, son discusiones que seguramente en algún momento deberemos darnos. Si seguimos con esa ponderación dada por la Ley de Educación Superior o pasamos a otro sistema quizás más democrático. ¿Sí? De decano. Los periodos duran 3 años, podés un periodo de reelección, descansas uno y volves de nuevo. Y después no podés más. Así que sí, hay un número limitado.
A mí me encanta lo que hago, pero realmente es una enorme responsabilidad. Imagínense, yo vengo como este otro de un pueblo que son 4.000 habitantes, de golpe en el ingreso solo hay más que en mi pueblo, es una responsabilidad de aquellas. Pero lo hago, creo que lo hago al menos de corazón y lo mejor que puedo, y la verdad que me gusta. Bueno, ¿qué hora es? Hagamos un recreo, ¿por qué no me avisaron? Hagamos un recreadito. A lo largo de toda la historia de nuestro país, y en ese sentido vamos a tener que recordar muchos de los hechos y acontecimientos que vimos ayer. Los golpes militares, la edad de oro, la década infame, porque claramente todo eso fue condicionando la actividad profesional de los psicólogos. Entonces, se describen toda una serie de luchas que hubo, incluso antes de las primeras carreras, fundamentalmente con 4 objetivos que son lo que dice allí. Profesionalizar la disciplina, que hubiera profesionales de la psicología, porque recuerden que hasta el año 56 no había. Construir la identidad profesional, porque a ustedes también les toca esa responsabilidad. Hoy en día, hasta hoy en día, muchas veces la psicología, como decíamos ayer, por ahí es visto tipo medio brujería, una cosa rara, o que estamos locos. Lo que tiene que ver con legalizar, que hubiese leyes que respaldan nuestro ejercicio profesional y fundamentalmente también establecer los colegios profesionales. Como está el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, también tiene que estar el colegio de psicólogos, y de hecho lo está. La autora organiza el texto en 3 campos que claramente tienen una interrelación: el campo legal, lo académico y lo gremial. Veamos cada uno de ellos. Empecemos con el académico. El campo académico lo podemos dividir en 2. Un periodo de psicología sin psicólogos y un periodo de psicología con psicólogos. Es muy clara la diferencia. En uno tenemos psicólogos y en la otro no. Empecemos con el primero. Arrancamos a inicios del siglo XX, final del siglo XIX. Esperen. Se frenó. Lo tengo ahí. Un estornudo. Va. Como vamos a ver ahora también la historia y la investigación, finales del siglo XIX, principios del XX, la psicología en nuestro país, a pesar que no había psicólogos, se impartía psicología y se caracterizaba más por una psicología experimental. Ya vamos a ver en qué sentido, aguántenme un ratito. En ese marco se crean los primeros laboratorios de psicología experimental, hasta que en la década del 30 hay un retroceso de lo experimental, ¿sí? Y se vuelve, digamos, a una psicología más filosófica. En la década del 40, esto lo vamos a ver bien con el texto de Luque, está la aparición de distintas carreras cortas, la psicotecnia, que yo también les voy a contar a qué se referencia, hasta que en el año 56 se crea la primera carrera de psicología en Rosario. Es importante que ustedes entiendan que antes de esa creación hubo en Tucumán el primer Congreso Argentino de Psicología, donde los congresistas en ese momento decidieron que había que crear, que ya era hora de crear la primera carrera de psicología. Hasta antes de esa creación, ¿quién daba la psicología? ¿Quién ejercía la psicología? Y fundamentalmente los médicos, psiquiatras y otras profesiones también. Dentro del periodo académico, ahora sí, de la psicología con psicólogos, y a partir de la creación de las carreras, ya vamos a analizar en detalles por qué la autora dice que el área clínica y fundamentalmente el psicoanálisis se impuso rápidamente. Ya lo vamos a analizar en detalle. Ahora solamente estamos describiendo los hechos. La cuestión es que imagínense, los primeros egresados de esas primeras carreras, esos primeros psicólogos, empezaron a egresar justamente en la edad de oro de las universidades, allá por la década del 60. Pero ustedes recordarán que en el 66 hubo un golpe militar, la fuga de cerebro, la noche de los bastones largos. Por lo tanto,
hubo todo un periodo de persecución ideológica hacia esos primeros psicólogos. Y esa persecución ideológica también se reflejó a nivel de lo legal. Y en particular surgían los conflictos con el médico, porque el médico o los médicos y psiquiatras eran quienes estaban ejerciendo la psicología hasta ese momento. Y obviamente por una cuestión de lucha de intereses, los médicos no querían que vinieran psicólogos a quitarle su trabajo. Es muy simple. Vamos a lo legal. También se distinguen dos periodos, uno de restricción legal, fundamentalmente desde que nacen las primeras carreras de psicología hasta la recuperación de la democracia en el 83. Y con la recuperación de la democracia se reconoce el ejercicio legal del psicólogo con la sanción de distintas leyes. Ahora vamos a ver cuáles son esas leyes importantes. Acá hay una primera importante. Estamos hablando del periodo de restricción legal. La ley 17.132. La ley de los 3 no. Es un tanto paradójico. ¿Por qué? Porque se reconocía por primera vez el ejercicio profesional de la psicología, pero a su vez se le prohibía, uno, prescribir drogas psicotrópicas, o sea, medicamentos, chicos. Y está bien, eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Se le proscribía, se le prohibía que hiciera psicoterapia, imagínense. Es como que nos cortaban al medio. Y se prohibía el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la psicoterapia y el psicoanálisis, ¿quiénes lo hacían? Los médicos. Por eso se la llama la ley de los 3 no. Y paradojal, porque reconozco el ejercicio profesional, pero lo limito. ¿Me entienden? En Córdoba, también, ya en plena dictadura, el último golpe militar, sí. No, tampoco entiendo un pedo yo lo que me debe decir porque me lo lees tan suelto que no sé qué contexto. Hacemos una cosa, déjame terminar, vení y leemos el texto completo. Claro, porque si no vos me lees así, yo no me acuerdo. Y te voy a decir cualquier verdura. Después venite y lo leemos juntos. Se me traba la lengua. Y me hiciste olvidar. Estoy dicho hasta la memoria, se dan cuenta. No es la memoria, es la atención. Ya lo vamos a ver en la clase de memoria. ¿Qué? ¿Me vas a dar un mate? ¿Eh? Bueno, decía que además de la ley de los 3 no, ¿sí? Que tiene su antigüedad porque fue en el 1967, imagínense, un año después del golpe de Estado que decíamos ayer,
Ya en plena dictadura, de la última dictadura en el 78, en nuestra provincia, no importa el número, chicos, pero sí también en el marco de la restricción legal se prohíbe directamente el ejercicio liberal de la profesión de los psicólogos y subordina la práctica al médico. O sea que básicamente el psicólogo era un auxiliar del médico. No podíamos hacer nada si no teníamos un médico que nos supervisara. Incluso más, unos años después, también en nuestra provincia, en 1980, se sanciona otra ley donde se dice que el psicólogo podía hacer algunas tareas auxiliares de investigación, pero siempre bajo supervisión del médico. Eso sí. Interesantemente, incluso en plena dictadura, también en el año 80, se dicta la resolución 2350, donde se reconocía el ejercicio de la profesión del psicólogo en el área educacional, laboral y jurídica, pero no clínica. La de clínica estaba totalmente prohibida. Claro, ahora cuando veamos el texto de Luque vamos a ver que la formación de los primeros psicólogos era eminentemente clínica y psicoanalítica. Entonces, los formaban en clínica y a su vez les prohibían el ejercicio de la clínica. Se entiende que claramente era un periodo de restricción. Con el recupero de la democracia a partir del año 83 se van sancionando con el tiempo distintas leyes. Son varias, aquí yo les voy a decir cuáles son importantes, así no desesperan y entran en pánico al segundo día del ingreso. ¿Cuáles son importantes? La primera, resolución 2447, que habla de las incumbencias de los títulos. Es cierto que las incumbencias de los títulos desde el año 85 han cambiado. Las incumbencias, chicos, básicamente lo que podemos hacer como psicólogos. Pero ¿por qué es tan importante esta ley? Porque se reconoce plenamente a la clínica como un área de ejercicio profesional de la psicología. Recuerden que la clínica hasta ese momento estaba prohibida, ya sea por leyes provinciales o nacionales. Otra ley fundamental que es de nuestra provincia, y cada provincia tendrá una ley en este sentido, es la ley 7106, sancionada en el año 84. Esa ley dispone el ejercicio profesional del psicólogo reconociendo las áreas clínica, laboral, social, educacional y jurídica. 5 años más tarde, ¿sí?, en el 89, se crea y se anexa también el área sanitaria. Todo esto lo van a ver a partir de la semana que viene, ¿sí? Pero quedan por fuera todo lo que son las llamadas áreas emergentes, psicología del deporte, económica, catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente en algún momento esa ley también debería ser modificada. Otra ley que es importante, que no la vamos a ver ahora porque hay una clase específica para eso, es la ley 26657, que es la famosa ley de salud mental. Eso hay un texto específico que lo van a ver más adelante, por lo tanto la dejamos ahí. O sea que se quejan tanto por los números de las leyes y son 3 nomás: 17132, 2447 y 7106. ¿Vieron que no es tanto? Igual faltan, ¿eh? ¿Se quejan lo mismo? No, deja de joder, yo no lo voy a repetir otra vez. No, dejen de joder. A ver quién se les acuerda, ¿te la acuerdan? Para que... 17.132, 24.47 y 26, 6.57. No. Claro, 7.106, boludo. La ley 17.132, la ley Holber o la ley de los 3 no. Ah, pero ¿por qué? Ay, ¿qué dije de especial? Vos vas a ingresar en el año 2085. Escuchen. ¿Ves? ¿Para qué te di la palabra? Lo único que armaste fue quilombo. ¿Qué?
Bueno, para 17.132, la ley de los tres no, en el periodo de restricción legal. Con la recuperación de la democracia, la ley 7.106, que es de la provincia de Córdoba, que reconoce las 5 áreas de la psicología: social, clínica, jurídica, educacional y laboral. Creo que las dije bien. Y la 2447, que es una resolución sobre las incumbencias del psicólogo, donde se reconoce por primera vez plenamente el ejercicio de la psicología clínica. La 26.657, que es la ley de salud mental, obvio que es importante, pero como vamos a tener una clase específica para eso, dije que lo pongamos en stand-by. Por lo tanto, lo único que hiciste fue quilombo. ¿Está? Bueno. No, deje joder. No, díganselo. No, qué mala onda, lo repetí 85 veces. ¿Quién dijo mala onda? ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Allá atrás. Vos fuiste. Ahí está. Otro que va a ingresar en el 2085. ¿Qué? La psicología sanitaria no se les va a preguntar el número de resolución, pero sí está bueno que sepan que es el área que más tardíamente fue incorporada a la legislación profesional. Eso sí es importante, ¿sí? En el campo de lo gremial, esta mañana yo le contaba a los chicos que para la carrera de AT existe una complicación que no sé si todo el mundo la sabe. La complicación no es a nivel de facultad. En nuestra provincia de Córdoba existe una ley de ejercicio profesional de la T. Como existe la ley 7106 para la psicología, también existe una ley para el ejercicio profesional de los AT. El problema es que esa ley nunca se reglamentó, nunca se puso en funcionamiento, por así decirlo. Y eso impide que hoy los AT no puedan tener colegio profesional. Y si no tienen colegio profesional, no tienen matrícula. Y si no tienen matrícula, no pueden ejercer la profesión. Que la ejercen, sí, la ejercen, es así. Pero no bajo los parámetros que sería lo ideal. Entonces, volvamos a la psicología, los primeros egresados allá por la década del 60, obviamente que no tenían matrícula. No tenían porque no había los colegios profesionales. Y quien te habilita para ejercer la profesión no es la facultad. La facultad te va a dar el título, pero vos cuando tengas tu título vas a tener que ir a sacar tu matrícula profesional y a partir de ahí vas a poder ejercer tu profesión. ¿Qué? La carrera de AT, sí, claro, son 3 años, pero el problema es que cuando te recibas no hay un colegio de AT, al menos hoy no lo hay. Es lamentable, pero es así. En cualquier caso, sí. Exacto. No. A ver, la facultad te va a dar el título de AT, te va a dar la habilitación académica, te va a dar el título está validado por el ministerio, etcétera, etcétera. Pero yo como psicólogo, cuando yo me recibí, si yo quería ejercer, poner un consultor, trabajar en un hospital, en una escuela, no podía si no iba y tenía la matrícula, porque me lo piden. No, tiene que ser un colegio profesional. Entonces, vos tenés que ir al colegio, como va el abogado del colegio de abogados, saca la matrícula y ahí estás habilitado para ejercer. Bueno, los AT no tienen. No tienen porque, la ley de AT no se ha reglamentado aún. Es un tema. En cualquier caso, estos psicólogos, los primeros psicólogos tampoco había un colegio profesional. Súmenle a ello. La cuestión es que además la situación social y política no era de las mejores por la persecución ideológica y todo lo que ya sabemos. No obstante, yo en el año 71, ¿sí?, que si bien no era un gobierno de facto, pero las condiciones no eran las ideales, o incluso un poco más, de allí que se dice que el 13 de octubre es el Día del Psicólogo. El 13 de octubre del 74 se hace un encuentro nacional de estudiantes y profesionales de la psicología, por eso de ahí el Día del Psicólogo, pero más allá del Día del Psicólogo,
ese encuentro tuvo como objetivo agremiarse, juntarse para justamente empezar a formar y dar lugar a las distintas instituciones que iban a agrupar a los psicólogos del país. En ese sentido, en el 71 nace lo que es COPRA, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, que hoy COPRA se reemplaza por FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Esa es una federación que une a todos los psicólogos de todo el país. Luego ustedes tienen los distintos colegios, ahí está la Federación de Psicólogos, que es la FEPRA. Luego ustedes tienen en cada provincia los distintos colegios profesionales. Tendrán el Colegio de Psicólogos de Tucumán, de Santa Fe, de Neuquén y de Córdoba. Bueno, esa es una foto, no se ve nada, pero ese es el Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. Cuando vos te recibís, vas al colegio, tenés que pagar la matrícula y esa matrícula te habilita para ejercer la profesión. Si vos ejerces la profesión sin la matrícula, es algo ilegal. Es algo ilegal y cuidado con eso, porque tiene represalias, por supuesto. Tienen dos tipos de matrícula, la matrícula A y la B. Yo tengo la B. ¿Qué? Hay psicólogos, entre comillas, que dan sesiones y no tienen matrícula. Y son ilegales. Es más, deberíamos denunciarlos. Bueno, sí, no te digo que los denuncies, pero no está bueno eso. No está bueno porque vos para sacar la matrícula tenés que llevar el título. ¿Y quién te asegura que ese psicólogo que te está atendiendo a lo mejor es un estudiante que está en tercer año? O tomó un curso en una revista de Paturuzú, qué sé yo. Antes ustedes se ríen, pero los que son más grandes, a ver si hay alguno grande, vos. ¿No leíste nunca Paturuzú? Vos. No, vos, la de remera negra. Ah, bueno, sí, claro, ¿no sabés quién es Isidoro Cañones? No, si sos joven, es que no veo en pedo. ¿Nadie leyó? ¿Vos leíste Paturuzú? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Va. En la revista Paturuzú venían cursos de psicología, fuera joda, imagínate entonces si te hace un curso de la revista Paturuzú. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo, es el ejercicio legal de una profesión. Y no es por desmerecer ninguna profesión, pero de última, qué sé yo, si es un contador, capaz que te claven una multa de la AFIP. Pero si es un psicólogo, no trabaja con cuentas. Digo, no es cualquier cosa. ¿Qué querés decir vos? Bueno, pará, lo que pasa es que no me dejan hablar. Una es más cara y otra es más barata. Pero más allá de eso, la matrícula A te habilita a hacer muchas más cosas que la B. Yo, por ejemplo, obviamente no tengo tiempo, entonces no ejerzo la profesión. No tengo consultorio, no trabajo en una escuela ni en la cárcel, estoy todo el día acá en la facultad. Entonces, como no ejerzo la profesión, tengo la B. La B te habilita para hacer investigación y docencia. Por eso tengo la B. Es más barata. Pero más allá de lo económico, vos con la A podés tener un consultorio, podés trabajar en una cárcel o lo que fuera. No, porque la A te incluye la B. ¿Qué? Pero la puta madre. Me acabo de prestar bien, vos que vas a escuchar. Me pregunta ¿se pueden tener las dos? No. Profe, ¿se pueden tener las dos? No, está bien, ¿qué vas a escuchar? No podés porque la A te incluye la B. Si vos tenés la A, podés dar clases, podés investigar. ¿Cómo? Para dar clase en colegios secundarios de nuestra provincia tenés que tener el título profesor. Ojo al piojo. Pero sí, si querés dar clase en la universidad no hace falta el título profesor. De hecho, yo el profesorado lo hice 2 materias, son 4 y nunca más lo termino. ¿El profesorado? A partir del segundo año lo puedes hacer. ¿Qué?
Ah, ¿cada cuánto la renovás? No, es para toda la vida en tanto pagues. Ah, y bueno, cuando vos vas a ejercer, suponete que vos terminas de recibirte y te haces un año sabático porque te vas a las playas del Caribe, ¿y para qué vas a sacar matrícula? El problema es que si vos te pones a ejercer, pones un consultorio o lo que fuese, ahí tenés que tener la matrícula. Entonces el tiempo depende de vos. ¿Qué? Tenés que matricularte en San Luis. Pero no en Córdoba. ¿Para qué te va a matricular en Córdoba si está en San Luis? Oh, bueno, entonces te matriculas acá, pero vos me estás diciendo que si te vas a San Luis, ¿qué sos de San Luis? ¿Y por qué mierda no estudiaste en San Luis? ¿De qué parte esas cosas yo no entiendo. ¿Desde qué parte de San Luis sos? Decime que sos de Merlo al menos. ¿Ah, sos de Merlo? Invítame algún día. Bueno, yo fui a Las Rosas, entonces fui varias veces a Merlo. Me encanta toda esa zona. ¿Qué, vos sos de Merlo también? Dale. ¿Eh? No. Para otros países no sirve, te sirve para ejercer la profesión en Córdoba nada más, o en San Luis si lo sacas en San Luis. Si te querés ir al país tenés que validar el título y toda una serie de cosas. Sí, depende del país. Hay algunos países dentro del Mercosur que te lo conocen directamente. Si te vas a otros países de la Unión Europea, España es un poco más complejo, ni que hablar si te vas a Alemania o Suiza, ponele por ejemplo. ¿Qué? A ver, se supone que todos los colegios de profesionales parten de la misma base y la ley de salud mental es una cosa que es independiente de los colegios. No te me adelantes, ya lo vamos a ver. Pero si vos te vas a vivir a Río Negro y ejerces allá, sí o sí tenés que sacar la matrícula en Río Negro. No te sirve, por más que estés matriculado acá con la A, no te sirve la de acá. No, no tenés que volver a estudiar nada, porque con el título de acá es válido para todo el país. Solamente tenés que pagar. No tenés que estudiar nada. Otra cosa sí, si te vas a otro país con la reválida. ¿Vos sos de otro país? ¿De dónde sos? ¿Pero tenías algún título? ¿Tuviste que hacerlo? Bueno, perdón. Bueno, pero España, por ejemplo, es un lugar que si vos vas no es tan complejo la reválida de nuestro título. Otros países de la Unión Europea es mucho más complejo. España quizás por las relaciones que tenemos con Argentina. ¿Y qué haces acá? ¿Hace mucho que estás acá? Bueno, ¿y estás contenta? Bueno. ¿Qué? Bueno, siga. El país es el mejor, estoy de acuerdo. Eso sí. No sigamos, basta, no voy a hablar. Lo que no es lo mejor es mucha gente que lo habita, pero el país es lo mejor que tiene. Dios. Bueno, volvamos. El texto de Luque también habla de la historia de la profesión y le mete algunos condimentos que ahora vamos a tratar de ir articulando. El texto de Luque parte de una pregunta que nos sigue atravesando hoy en día. ¿Es la psicología una ciencia o una profesión? No les pregunto a ustedes, tranquilos. Pero en la práctica, ustedes se van a encontrar que hay profesionales o hay psicólogos que ellos dicen, yo ejerzo mi profesión. Pero, ¿y no podés hacer ciencia? No, porque yo hago la profesión.
Hay una separación, pero esa separación también tiene una razón histórica. Y vamos a pensar en eso. Si ustedes me preguntan mi opinión, yo creo que lo ideal es que se haga un círculo virtuoso donde quien hace la profesión, está en el campo, investiga, genera conocimiento que lo puede volver a aplicar en la misma profesión. ¿Se entiende? Pero no todas las veces ocurre esto. Ahora bien, Leticia Luque toma a otro autor, un investigador justamente de San Luis, vos que sos de San Luis, que es Hugo Klappenbach, donde él divide en 5 la historia de la psicología argentina. Tranquilos, por suerte para ustedes, Leticia Luque toma los 2 primeros, o lo divide en 2, que son los mismos que divide de Giorgi. Los periodos de psicología sin psicólogos, que es fines del siglo XIX hasta la creación de las carreras en el año 56, y el periodo de la psicología con psicólogos, que es desde la creación de las carreras hasta la actualidad. Veamos el primer periodo. En el primer periodo comenzamos con la psicología experimental, pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Ayer hablábamos de un modelo alemán y un modelo francés. Experimental para el modelo francés no es lo mismo que para el modelo alemán, y nuestras universidades se guiaron por el modelo francés. Para el modelo alemán, experimentar era lo que todos creemos que es, hacer experimentos para generar conocimiento. ¿Me entienden? Para el modelo francés, la acepción no es la misma, sino que más bien tiene que ver con la divulgación y transmisión de conocimientos. Entonces, los laboratorios de psicología experimental que se empezaron a crear en nuestro país no hacían experimentos como tal, sino que más bien divulgaban aspectos científicos que estaban dando vuelta por ahí, transmitían conocimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? De hecho, esta mañana les contaba a los chicos, un laboratorio de investigación no necesariamente experimenta, puede tomar cuestionarios, encuestas y también está haciendo investigación. Puede tomar entrevistas a las personas y no está haciendo ninguna experimentación. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con eso. Pero aquí hay que destacar un nombre que ahora cuando veamos el texto de Mustaca lo vamos a ver. ¿Cómo vamos con la hora? Va. Víctor Mercante, que funda el primer laboratorio de psicología experimental en 1891 en San Juan. Ese es un nombre importante. La psicología filosófica, dijimos que todo lo experimental en nuestro país tiene un auge desde la década o inicios del siglo XX hasta la década del 30. En la década del 30 hay todo un retroceso de la psicología experimental. De hecho, hay una frase fuerte de la muerte del positivismo. El positivismo, chicos, es una corriente filosófica que nos dice cómo se debe generar conocimiento científico y cómo se debe generar a través de la experimentación, de lo empírico, de lo que yo veo, toco y puedo manipular. Claro, para un psicoanalista que trabaja con el aparato psíquico, el inconsciente y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿cómo experimentas con eso? ¿Cómo lo tocas? ¿Cómo lo manipulas? ¿Me entienden? Entonces, el positivismo va aflojando y entonces da lugar a una psicología más filosófica, a una psicología más de sillón, por el diván. Ustedes tengan en cuenta, chicos, que Freud, allá en Austria, estaba desarrollando su teoría ya incluso a fines del siglo XIX. De hecho, quizás su principal obra, La interpretación de los sueños, fue en el año 1904. Esos descubrimientos rápidamente estaban llegando a nuestro país. Por lo tanto, quienes ejercían la psicología en este momento, que no eran psicólogos, sino que eran médicos, psiquiatras y otras profesiones, ¿qué hacían? Clínica psicoanalítica, porque es lo que estaba llegando. Curiosamente, en Estados Unidos estaba en pleno surgimiento el conductismo, algo totalmente contrario al psicoanálisis, pero no llegó acá. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué sé yo por qué no llegó? Pero no llegó. Y eso marcó que nuestro país tenga una fuerte tradición psicoanalítica. Vos te vas a España
Y casi que el psicoanálisis no existe. Es más, todo más lo cognitivo-conductual. Bueno, son razones históricas. Acá pasó que los desarrollos de Freud llegaron y rápidamente fueron agarrados por la comunidad que había. Porque además mostraban resultados. Cuando vos escuchabas al paciente, lo ayudabas de alguna manera. Entonces eso hizo que todo lo experimental fuera perdiendo terreno y lo clínico psicoanalítico, ¡boom!, saltara para arriba. Y eso que ni siquiera había psicólogos aún. ¿Me van siguiendo? Bueno. ¿Quién se perdió? Vos, ¿qué te pasó? No sé lo que dijiste, así que... La psicología técnica, ¿qué dijo de George? Década del 40, con el repliegue del positivismo y la psicología filosófica del sillón, aparecen carreras cortas, de especializaciones cortas, que si bien no eran psicología, pero se asemejaban a la psicología. A ver, un ejemplo, el médico necesitaba, voy a decir una barrabasada, pero para que ustedes lo entiendan. El médico necesitaba medir los niveles de ansiedad de un paciente, entonces iba el psicotécnico y le medía los niveles de ansiedad. Era una tarea más técnica, si se quiere, y eran carreras cortas. Entonces hubo todo un auge de esta cosa, pero claro, no podíamos seguir así. Definitivamente la psicología tenía que tener un rol importante y lo que tiene que ver con carreras específicas. En paralelo, en una ciudad de Colorado de Estados Unidos, Boulder, supongamos que se pronuncia así, se trataba de implementar un método muy singular que en nuestro país nunca tuvo éxito. Trataba de responder a la pregunta inicial: ¿se puede ser científico y profesional a la vez? El modelo Boulder dice que sí, que de hecho se arma este círculo virtuoso donde vos investigás y haces profesión. En nuestro país no tuvo nunca éxito. ¿Por qué? Y porque eran más que nada psicoanalíticos clínicos. ¿Y cómo iban a hacer investigación? Si la investigación te decía que tenés que manipular, tenés que experimentar, no tenés forma. ¿Se entiende? ¿Por qué no pudieron? Bueno, otra vez, no nos pongamos a analizar las razones. La cuestión es que no pudieron. Y eso marcó el desarrollo de nuestra profesión. Se crea la carrera, dijimos, a partir del primer Congreso Argentino en Psicología en Tucumán, año 55, en Rosario, que finalmente se aprobó en el 66. Claro, la revolución libertadora, que en el derrocamiento de Perón, eso ayudó a que hubiese un auge de las ciencias sociales y a partir de ahí empiezan a surgir las primeras carreras de psicología. Esto lo hemos visto. Ahora, las primeras carreras de psicología, chicos, ¿quién la daban a esa carrera? Psicólogos no había. Obviamente, ¿quién iban a ser? Los que ejercían la psicología sin ser psicólogos. Y esos que ejercían la psicología sin ser psicólogos tenían una clara orientación clínica psicoanalítica. Entonces, los primeros planes de estudio de estas primeras carreras, ¿y qué esperaban? Obviamente que iban a tener una fuerte orientación clínica psicoanalítica, si es lo único que sabían. ¿Me entienden? Entonces, los primeros egresados claramente les encantaba esa parte, porque además veían que aportaba soluciones a la gente. Entonces apostaron por una formación clínica y psicoanalítica. Por eso es que rápidamente la orientación clínica y psicoanalítica se impuso en todas las carreras de psicología en nuestro país. Incluso más, se crea la Asociación Psicoanalítica Argentina, claro, formada por médicos, Pero los estudiantes estaban chochos. El problema, ¿saben cuándo se generó? Cuando se recibieron. El problema se generó cuando se recibieron, básicamente por dos razones. La primera, porque el contexto social y político de nuestro país era un contexto de persecución ideológica hacia las carreras sociales.
Entonces, muchas veces los psicólogos no podían ejercer libremente la profesión. Primero porque no había leyes que los avalaran. Acuérdense, la ley de los 3 no, la vimos recién. Y segundo, porque había una persecución ideológica. Por eso muchos psicólogos terminaron haciendo una atención privada. Tenían sus consultorios y es lo único que básicamente podían hacer. Peor aún, cuando querían ejercer la clínica y el psicoanálisis, se encontraban con los mismos docentes que los habían formado, que obviamente que no querían que ejercieran la clínica y el psicoanálisis. Entonces fíjense en lo paradojal de esos primeros egresados que lucharon por una formación clínica y psicoanalítica, que después se les terminó volviendo en contra, porque ni siquiera podían entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina porque estaba formado por médicos y psiquiatras. ¿Se entiende lo paradojal que pasó allí? Igualmente, por suerte, esos primeros colegas nuestros no dejaron de luchar para que se reconociera el accionar del psicólogo. Esto lo vimos recién. Finalmente, con el advenimiento de la democracia, se empezaron a sancionar las leyes de ejercicio profesional, reconociendo no solamente el ejercicio de la clínica, la psicoterapia y el psicoanálisis. Incluso más, sumo, ese es Don Freud, sumo que allá por la década del 60, un poco más también, hay otro psicoanalítico que trabaja mucho en Francia y es Lacan. Lacan, él toma los postulados de Freud, ¿sí? Toma la teoría de Freud, digamos que le da una vuelta de tuerca, ¿sí? Y pone el énfasis más en lo simbólico, en la cuestión que tiene que ver con el lenguaje. Ustedes van a tener materias de psicoanálisis anuales, chicos, entonces paciencia. Además, yo soy el menos indicado para hablar del psicoanálisis. En cualquier caso, Lacan es crítico del mismo psicoanálisis. Entonces, también Lacan tiene un acceso a los planes de estudio y a los profesionales recientes de la psicología, porque le estaban diciendo los primeros psicólogos a esos médicos psiquiatras, psicoanalíticos clásicos: hey, miren, también es criticable lo que ustedes están haciendo. ¿Me entienden? Por eso Lacan también tiene una fuerte presencia en nuestro país. Bueno, vuelvo a decir, España es todo cognitivo-conductual. Y está bien, estará bárbaro, qué sé yo. Acá la historia marcó para un lado, qué sé yo si hubiera marcado para el otro. Pero eso explica por qué Rosario, por ejemplo, si ustedes van a estudiar a Rosario, tiene una fuerte orientación lacaniana. Acá también tiene una fuerte orientación psicoanalítica. San Luis, por eso te decía, porque no fuiste a San Luis, hay una parte que es más psicoanalítica, pero también hay una orientación cognitiva. Va, qué sé yo. En fin, ¿qué vos me querés preguntar algo? ¿Hay alguien por allá? Vos. Claro, a partir de la creación de la carrera, la psicología con psicólogo. No, está bien, sí, claro. ¿Se entiende, chicos? Ya después, claramente, con la democracia se sancionan las leyes, se reconoce el ejercicio profesional de la psicología, de la clínica, el psicoanálisis, psicoterapia, y bueno, hoy en día nos encontramos con que, ahora lo dice Mustaca, tenemos un periodo donde hay una preponderancia del modelo psicodinámico. Cuando dice modelo psicodinámico, es el psicoanálisis. Ya terminamos. Mustaca es un texto que aborda la historia de la investigación. A ver, chicos, todo lo que dice el texto de Mustaca, que describe los distintos grupos de investigación que hay en Córdoba, que hay en Rosario, que hay en Mar del Plata, no estudien eso. No les vamos a preguntar eso. ¿Sí? Tranquilos. Lo importante es lo que vamos a ver ahora. Mustaca toma a un autor, Panini, que divide la historia de la investigación en nuestro país en 3 etapas, que básicamente es lo que venimos viendo. El apogeo experimentalista, desde Wundt, ahora les digo quién es Wundt, hasta la década del 30, donde el positivismo cae. De hecho, el periodo de transición desde el 30 hasta el 56, donde el positivismo, lo experimental, es reemplazado por lo filosófico.
por lo psicoanalítico y por lo clínico. Y desde el 56 hasta la actualidad, un periodo dominado, dice Mustaka y Panini, por teorías más psicodinámicas, psicoanalíticas. Claramente Mustaka le da con un caño el psicoanálisis, ¿sí? Porque, bueno, considera básicamente que no es científico. Ahora bien, ¿cómo comienza la psicología científica? Ayer le decíamos que cuando se cerró el internado de clínicas fue, digamos, el detonante de la reforma del 18. Acá pasa lo mismo. En 1879, Wundt, en Alemania, funda un laboratorio de psicología experimental. Y a partir de ese momento se dice que nace la psicología experimental. Es un hecho puntual, bisagra, pero de mucho antes se venía haciendo experimentación en psicología. ¿Me entienden? Es solamente poner una fecha. La cuestión es que ustedes deben entender lo siguiente. Vayamos hasta 1879 y hagamos de cuenta que todos somos Wundt. Y queremos realmente hacer psicología. En ese momento, en Europa e incluso en nuestro país, lo que dominaba era el positivismo. Entonces, si yo quería hacer ciencia, si quería hacer que la psicología fuese válida y científica, tenía que hacer psicología experimental. Y de hecho el tipo se puso a experimentar. Está bien, con métodos erróneos y un montón de errores que tuvo, pero el tipo se puso y realmente hacía experimentos. Pero no le quedaba otra, chicos, porque si hacía otra psicología no era científica. De hecho, ahí al poco tiempo surge Freud y le dieron con un caño a Freud, porque no hacía justamente lo que decía el positivismo. Evidentemente a Freud le importó un carajo y siguió investigando lo que estaba haciendo. Pero bueno, se considera el inicio de la psicología científica 1879 a partir de la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental. Esto rápidamente llega a nuestro país. Y fíjense en que este positivismo nace de acá, del empirismo inglés. El empirismo que te dice, vos tenés que, o lo único verdadero es lo que vos tocás, ves, oís, lo que ingresas por los sentidos y lo podés manipular. ¿Cómo vas a manipular el inconsciente o el aparato psíquico? No estoy criticando el psicoanálisis, estoy diciendo lo que en ese momento se debatía. A partir de allí nace el positivismo y esta corriente llega también acá a la Argentina, de tal manera que volvemos. En Argentina, Víctor Mercante, en 1891, 2 años después, funda el primer laboratorio de psicología experimental en San Juan, en nuestro país. Incluso más, después otro nombre importante, Horacio Piñeiro, en 1898, funda otro laboratorio de psicología experimental en Buenos Aires. Miren, en 1906, un discípulo de Wundt se vino en barco, supongo que habrá venido en barco, qué sé yo, cómo vino, no importa, pero traía las ideas de Wundt y fundó un laboratorio de psicología experimental en nuestro país. Y es cierto, hacían esto experimental de acuerdo al modelo francés, más bien una divulgación que una generación de conocimientos. La cuestión es que hubo toda una movida grande de la psicología experimental. Allí falta un nombre muy importante que fue José Ingenieros, que junto con Piñero tenían cátedras en carreras que obviamente no eran psicología, donde transmitían estos conocimientos. Pero bueno, todo tiene un fin y como decíamos que el positivismo de alguna manera fue perdiendo importancia. De hecho, en Estados Unidos el conductismo, claramente bien positivista, empezaba a caerse también, allá por la década del 30 o del 40. Y de a poco iba surgiendo otra teoría, que es la teoría cognitiva, que es lo que decíamos está allí en España. Ahora, retomando lo que decíamos recién, esta disminución del positivismo con el cierre de los laboratorios de psicología experimental, esta psicología del sillón o psicología filosófica, más la imposibilidad de aplicar el modelo Boulder
donde investigación y profesión van juntos, llevó a lo que dijimos anteriormente, una fuerte preponderancia de lo clínico y lo psicoanalítico, que es lo que tenemos hoy en nuestras carreras. Es cierto, si hoy analizamos los distintos planes de estudios, vamos a ver que, bueno, hay algunas materias que tienen psicología cognitiva, hay algunas materias que son más gestálticas, cognitivo-conductual, hay una mayor apertura, es cierto, al menos yo lo veo desde que yo cursé ahora, pero si uno se pone a comparar con otros países, no digo España o Europa, Chile, Uruguay, Perú, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. No digo que esté bien ni mal, simplemente describo una realidad. Usted que viene de Cataluña, ¿qué onda? ¿Le gusta el psicoanálisis o hubiera preferido que sea todo cognitivo-conductual como allá? Yo vine acá porque justamente camino a mí no me sirve que me digan, no, mira, tomate esta ansiedad con cuadernillo. No. Claro. Sí, bueno. La cuestión es que en nuestro país efectivamente, bueno, el psicoanálisis tiene una preponderancia muy grande. Bueno, y por supuesto el meme, que no ven un pedo, pero el meme es el burro de Shrek. Vieron que toman la poción mágica y se transforma en un caballo bonito, entonces Fiona le dice, burro eres tú, pero ¿qué te pasó? Sí, es que llevo medio año en terapia psicológica, le dice burro, y ahora soy sexy. Bueno, no vayan a terapia para ser sexy, ¿no? Vayan a terapia para otras cosas. Bueno, escuchen. Tranqui. Paz y amor. Tranqui. Mañana comienzan los trabajos prácticos, cada uno vaya al horario y habla que le tocó, si no te respondimos aún, anda lo mismo a la comisión que pediste cambio. A las 12 repetimos esta clase, aunque ustedes ya la tuvieron, allá en la Sala de las Américas, y nos vemos esta noche, si tengo garganta y vida, a las 10 por el Instagram.